Tengo ya desde el año 91, yo empecé esto en el año 91, en esta temática. Y una de las cosas que me saltó principalmente a la reflexión fue que no era suficiente para poder entender estas políticas con ver las cosas desde el lado estrictamente económico o desde el lado estrictamente jurídico. Por una razón, porque desde el lado estrictamente, vamos a empezar a hablar mal de los abogados, desde el lado estrictamente jurídico, la formación jurídica de nuestras universidades latinoamericanas, en donde yo me formé, es fundamentalmente una formación de tipo ius positivista. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que bajo esa formación nuestra percepción de lo que es el derecho y de lo que es la regla jurídica es una regla que viene dada en un origen basado en el poder. Bajo esa manera de entender el derecho, pues fundamentalmente deviene la idea de que las normas obligan porque son emanadas de un poder que las impone o de una autoridad con legitimidad para imponerlas. Y eso nos dice muy poco acerca del contenido de esas normas. Este es un tema esencial, el contenido de las normas, cuando uno toca aspectos que no son estrictamente vinculados a temas de procedimiento civil o temas de tipo adjetivo, sino cuando uno entra en la parte sustantiva de los procesos sociales, como es el caso de la regulación de los mercados. Dicho de otro modo, entender desde una perspectiva estrictamente iuspositivista el derecho de la competencia tiene una pata coja, y es la pata coja de pensar que, por ejemplo, cuando uno va a buscar el significado de lo que es mercado, de lo que son las relaciones o lo que es un monopolio, no te queda otra que preguntarle al economista de qué se trata eso. Porque en derecho es lo que nosotros llamamos un concepto jurídico indeterminado, es decir, un concepto que no admite precisión para todos los casos, sino solamente una referencia, digamos, de orden conceptual genérico. Pero el problema es que los derechos en definitiva se deciden y a la gente se le sanciona o no se le sanciona o se le limita en su derecho de participar en el mercado o no, en función de lo que te diga la teoría económica. Entonces hay una limitante por ahí. Ahora voy a hablar mal de los economistas. La formación de los economistas, y esto no es latinoamericano, esto es a nivel mundial, la formación de los economistas es una formación que es un poco la explicación que da un científico, un filósofo de la ciencia llamado Thomas Kuhn. Thomas Kuhn escribió un libro llamado La estructura de las revoluciones científicas. En ese libro, Thomas Kuhn propone la idea siguiente, la idea de que la ciencia no es una búsqueda lineal en función de lo que es la verdad o hacia la verdad científica, sino que más bien es un proceso que se da como por oleadas, donde los procesos de búsqueda de la verdad obedecen a ciertas modas o tipos de preguntas, más que de soluciones a problemas, o una forma de entender la realidad muy distinta, una realidad mecanicista, lineal, como la de un gran reloj que lo gobierna todo y cuyo funcionamiento uno puede descubrir a través de la matemática avanzada y el cálculo, que ese fue básicamente el trabajo de Newton. Es una forma muy distinta de entender el mundo a como la entiende Einstein y Heisenberg, con sus teorías cuánticas de cómo se descompone la materia cuando, digamos, la materia entra cuando se estudia la materia en proporciones atómicas y subatómicas, y cómo el comportamiento de la materia, que es tan física como todos estamos compuestos de eso, sin embargo, obedece a otro tipo de fenómeno o de comportamiento, introduce una manera de ver el mundo completamente distinta a como lo habían entendido anteriormente bajo la visión mecanicista de Newton. ¿Por qué yo les estoy hablando de esto? ¿Y esto qué tiene que ver con el objeto de la conferencia de hoy? Pues tiene mucho que ver, porque precisamente la ciencia económica de la organización industrial con la cual uno aprende cómo están estructurados los mercados, cómo se regulan y cómo funcionan para poderlos entender y regular, obedece a un paradigma o una manera de entender los mercados. ¿Cómo es esa forma de entender los mercados? ¿Cuál es ese paradigma? Bueno, de eso quiero hablar hoy. La idea mía en esto es que uno no puede, como autoridad de competencia o estando del otro lado de la barrera como asesor de empresas
o como afectado por una ley de este tipo, pensar que los conceptos de una ley como la ley de control de poder de mercado son conceptos absolutos, únicos o, digamos, indiscutibles. Desde el punto de vista jurídico, los conceptos económicos que están allí incorporados pertenecen a la categoría de conceptos jurídicos indeterminados. Hay que encontrar su significado en el momento concreto y para el fenómeno concreto que se estudia. Pero si uno va a la ciencia económica convencional, al paradigma convencional de ciencia económica que hemos aprendido en los libros de economía intermedia y avanzada, pues nos surge una visión del mundo que puede que no sea necesariamente la única visión del mundo en relación con estos temas. Y de hecho no lo es, y de hecho las escuelas de economía de los países más avanzados en este momento están replanteando y cuestionando esa manera de entender el mundo que hemos heredado, digamos, los que nos hemos metido a estudiar estos temas, y que en América Latina siempre terminan llegando con retraso estas ideas porque llegan en los libros de texto que son básicamente el conocimiento, lo que recoge el conocimiento consensuado y aceptado sobre el estado de las cosas. Pero yo solo quiero dejarles sembradas las preocupaciones que este planteamiento inicial que acabo de darles pues puede traer como consecuencia en esta discusión. Lo que yo quisiera es fundamentalmente darles una visión muy de abuelo de pájaro, dentro de esos dos paradigmas de la ciencia económica, o esas dos formas de entender la ciencia económica. Primero déjeme explicar cuál es la convencional, que es la que todos manejamos en mayor o menor medida, porque es la que hemos visto en la escuela de economía. Es una conceptualización que, primero, la literatura la denomina neoclásica. ¿Y por qué y creo que esto es un primer punto importante? ¿Por qué la llaman neoclásica? La llaman neoclásica porque es una derivación de la escuela clásica que surge con Adam Smith en 1776, cuando publica su libro La causa de la riqueza de las naciones. La visión neoclásica surge 100 años después, pero es una especie de evolución sobre este pensamiento clásico de la ciencia económica. ¿Qué es lo que plantea esta visión neoclásica que surge concretamente en 1870? Básicamente lo que plantea, y esto repito muy abuelo de pájaro, es una ciencia económica que visualiza los mercados como estructuras donde el objetivo del bienestar social está afiliado a un concepto llamado concepto de eficiencia asignativa o eficiencia en la asignación de recursos. Y para que esa condición de eficiencia se pueda cumplir en los hechos, en la realidad, dentro de esta visión neoclásica que surge en 1870, básicamente lo que se plantea es una visión de mercados bajo la llamada visión de competencia perfecta. Es decir, que estas estructuras de mercado, para poder asignar los recursos de la mejor forma posible a los interactuantes dentro de ese mercado, es decir, para que el valor social se maximice dentro de una población en la cual se están, digamos, transando bienes y servicios, tiene que reunir ciertas condiciones fundamentales o ciertas premisas básicas. La primera condición es que esos mercados sean absolutamente atomizados. ¿Qué quiere decir eso? Que las decisiones no estén en manos de pocos operadores, porque si están en manos de pocos operadores o de pocos agentes económicos, y son pocos los vendedores en el mercado, existe una tendencia natural a tomar ventaja de la cercanía, de ser pocos en el mercado, y por lo tanto imponer precios que están por encima de los precios que hubieran existido en una situación de absoluta atomización. En una situación de atomización, por el contrario, la realidad indica que el pequeño operador que puede vender ese producto en el mercado tiene que estar muy cauteloso a no vender a un precio que esté marginalmente por encima del precio que los demás vendedores están poniendo en el mercado, porque en el momento en que eso sucede, él mismo se corta la cabeza y se sale del mercado. Entonces, por esa razón, esa visión o paradigma de entender de los mercados presupone esa primera condición, la de atomización. Pero no solo la de atomización,
De ahí derivan una serie de consecuencias. Por ejemplo, la de que no hayan asimetrías de información. ¿Qué quiere decir asimetrías de información? Que unos pocos operadores tengan mejor información que los demás operadores en el mercado. Cuando eso se produce, más o menos se genera el mismo efecto de lo que yo acabo de describir como mercado no atomizado. Son pocos los que controlan la información sobre dónde están las oportunidades de mercado y para allá es que van ellos a aprovechar esas ventajas y los demás se quedan por fuera. Y eso no permite que todos los vendedores puedan colocar sus mercancías y por lo tanto dar mercancía que se va a quedar fría y eso va a generar una pérdida social. De manera que no se van a asignar los recursos de la forma más eficientemente posible. Después se requiere, digamos, otra derivación de esa visualización de mercados, tipo de estructura. Es la visualización de, acabo de decir asimetrías, acabo de decir mercados atomizados, que los productos sean homogéneos, los productos transados en el mercado. Que es decir, más o menos lo mismo que asimetría, pero de otra forma más elegante. Es decir, cuando los productos son homogéneos, significa que todos son iguales, y si todos los vendedores tienen conocimiento y acceso en el mercado a la información sobre los demás productos de los vendedores, porque el mercado está estructurado por productos que son homogéneos, por ejemplo, azúcar. El azúcar que vende A, B y C es blanca, tiene una misma calidad, o cemento Portland, tiene características gris de color, tiene cierto peso, ciertas propiedades físicas, ciertos usos similares. Si estamos en presencia de esos bienes que son homogéneos, estoy ilustrando con dos ejemplos que no necesariamente, ustedes mismos ya dirán, bueno, por un momento hay azúcar morena y hay cemento que no es el Portland. Esto es teórico, ¿de acuerdo? Esto es solamente para ilustrar lo que es un bien homogéneo. Si los bienes son homogéneos, los vendedores pueden tener la certeza de saber que si suben el precio nuevamente pueden salirse del mercado, si suben marginalmente por encima del precio al cual están vendiendo los demás vendedores. Es decir, es una visión de mercado que ustedes pueden ver, está caracterizada por dos cosas básicamente. Primero, por el hecho de suponer que quien analiza los mercados para poder saber si hay o no asimetrías, si los productos son homogéneos o si hay muchos proveedores o no hay muchos proveedores compitiendo dentro de ese mismo mercado, es un sujeto regulador, un fulano, llámese analista económico, llámese regulador o autoridad de competencia o autoridad regulatoria o presidente del país o como se llame, que tiene pleno conocimiento, tiene plena información de cómo están pasando las cosas en ese mercado. Y en función de intervenciones puntuales, él puede mejorar la manera como se asignan los recursos para poder corregir fallas cuando él detecte que o los bienes no son homogéneos, o las estructuras no son completamente atomizadas, o existan asimetrías de información. Ese es el paradigma, o la manera de entender este tema, digamos, de los mercados dentro de esta visión neoclásica. Esa visión neoclásica, yo podría hilar más fino en el argumento y decirle ciertas cosas adicionales. Es una visión, en primer lugar, que tiene el concepto de equilibrio como un concepto referencial que lo toman estos neoclásicos de aquella relación que hace Adam Smith del precio tendiente hacia el precio natural. Adam Smith nunca habla de precios en equilibrio. Él lo que habla es lo que él dice es que los mercados, cuando se disemina la información, tienen una tendencia hacia un precio natural. Él lo llama así, natural. La idea del equilibrio surge por algo que es muy interesante dentro de esta formación de pensamiento neoclásico y que tiene que ver con toda esta visualización de cosas que a mí me parece importante transmitirles. De mercados estructura, mercados cerrados y analistas que conocen lo que está pasando o lo que puede pasar en el mercado y lo pueden intervenir.